Continuamos adelante después de recibir a Josep Borrell y a Joan Llorach, y lo vamos a hacer con la oferta electoral que ya tenemos encima de la mesa. Saben que hay elecciones el próximo 20 de diciembre y probablemente más que nunca estamos pendientes de los programas electorales. Quizás en ninguna otra convocatoria estuvimos escrutando tanto qué es lo que ofertan cada uno de los partidos políticos, aun sabiendo que una cosa es lo que se dice ahora y otra cosa es lo que van a estar en condiciones de hacer una vez que se pongan manos a la obra. Nos vamos al plato de informativos. Uxía Rodríguez se ha preocupado de escrutar cada uno de esos programas incipientes que ya tienen encima de la mesa, más o menos sofisticados, cada uno de los partidos que van a participar en la contienda del próximo día 20 de diciembre. Adelante, Uxía. Pues como decíamos, estamos ya a 60 días del 20D y el futuro es más incierto que nunca. Nos enfrentamos a las elecciones más divididas de la historia de la democracia, donde cada voto será especialmente determinante. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos tienen 2 meses para convencer a los españoles. Sus programas electorales no están cerrados todavía, ni mucho menos, pero vamos a poner el foco en lo que ya sabemos que contendrá cada uno de ellos. El Partido Socialista les saca ventaja a los demás y ya ha hecho público el borrador del que será el suyo. Uno de los puntos que más se está dando que hablar es el que atañe a la Iglesia. Recuperan el objetivo de denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Incluyen la actualización en la Constitución del principio de laicidad, suprimiendo la referencia a la Iglesia católica. Además, se pretende sacar la religión de los actos de Estado y también de las aulas. La asignatura se quedará fuera del currículo y también del horario escolar. Además, la Iglesia tendrá que pagar el IBI de forma obligatoria y devolver todos los bienes que no pueda demostrar que son de su propiedad. Otro de los puntos que más ha dado que hablar estas últimas horas tiene que ver con la prostitución, una batería de medidas entre las que está sancionar a los clientes y prohibir los anuncios en los medios de comunicación. En cuanto a educación, su medida estrella pasa por extender en un periodo de 2 legislaturas la educación obligatoria y gratuita hasta los 18 años. Hablan de implantar un ingreso mínimo vital y de subir el salario mínimo interprofesional en ese mismo periodo de tiempo en 2 legislaturas por encima de los 900 euros. También hablan de una nueva ley general de sanidad que asegure la cobertura universal y gratuita para todos. Polémica también por su derogación ahora parcial de la reforma laboral, dejando el cambio en las indemnizaciones por despido en manos de los agentes sociales. Son algunos de los puntos claves de ese programa con el que el PSOE se presentará a las elecciones. Hablan, como escuchábamos en él, de un ingreso mínimo vital. Pues bien, parece que Podemos ha decidido ver ese ingreso mínimo vital y subir la apuesta. Los de Pablo Iglesias contemplan una renta garantizada, lo que hasta hace no mucho llamaban renta básica universal y que han tenido que ir matizando con el tiempo. Ese llamado plan de rentas tiene 2 frentes. Por un lado tenemos el que afecta a los hogares sin ingresos, una base de 600 euros que se incrementa a 810 si beben 2 personas, 930 si son 3 y hasta 1050 para el resto de los casos. Por otro lado, la otra pata está en la paga complementaria para los conocidos como trabajadores pobres. Iglesias promete que el Estado abonará la cantidad necesaria para que los salarios alcancen los 900 euros mensuales. ¿Cuánto costará todo esto? Pues calculan en Podemos que costará 15.000 millones de euros. ¿De dónde los sacará? Pues de las otras 3 patas de su programa, de la reforma fiscal, la lucha contra el fraude y la relajación en el pago del déficit que pide Podemos. Además, contemplan una subida progresiva del salario mínimo interprofesional de los 648 actuales a los 800 euros en 2018. Otra de sus grandes apuestas, que también ha tenido que ser relajada, se refiere a la reestructuración de la deuda pública, aunque ya no se contempla el impago del que sí se habló en un principio. Su reforma de la Carta Magna incluye un proceso constituyente, jubilación a los 63 años, aunque la idea inicial de Podemos hablaba de 60, derogación de la reforma laboral, la ley Mordaza y también de la ley del aborto. Y llegamos a Ciudadanos, que hoy mismo madrugaba para hacer público un rotundo comunicado en el que Luis Garicano, máximo responsable económico del partido, desmiente la información que aseguraba que incluirían copagos en sanidad y educación
En su programa, Ciudadanos propone una financiación autonómica que garantice la gratuidad y universalidad de la educación y la sanidad. Así, de esta forma contundente, comenzaba ese inusual y tempranero comunicado de hoy. Lo que sí contemplan, dicen también, es que las autonomías puedan financiar servicios no esenciales a través de algún tipo de tributo. Introducirán en la Constitución, esto también va en el programa del PSOE, los servicios esenciales básicos. Entre las propuestas que ya conocemos de los de Albert Rivera está también la de dejar en tan solo dos tipos el IVA, el general al 18% y el reducido al 7%. Un modelo de contrato único indefinido con una indemnización que crece según la antigüedad en el trabajo. Prevén también, esto no suena a un complemento salarial para las rentas más bajas, aunque no concretan ni la cuantía ni los requisitos para recibirla. Ciudadanos propone que los autónomos paguen las cuotas en función de su facturación y uno de los puntos más polémicos, que más polémicas y detractores se encontró cuando salió a la luz y que nos afecta de cerca aquí en Galicia es su propósito de paralizar o retrasar las obras del AVE. Con este dinero pretenden financiar la innovación, la creación de una especie de Silicon Valley español. Proponen también eliminar diputaciones provinciales y fusionar ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Presentarán su reforma de la Constitución el próximo 7 de noviembre, una de las grandes patas del programa de Ciudadanos. Lo que sabemos por ahora es que lo que será clave es la delimitación de competencias entre Estado y autonomías. Y por último, terminamos este repaso con el Partido Popular, que es en realidad del que menos sabemos, el que menos medidas ha adelantado por ahora. Lo único que han anunciado ya seguro es una bajada del IVA y del IRPF el año que viene, aunque todavía está sin concretar. Hablan también de reducir el impuesto de sucesiones y donaciones, bajadas de impuestos que también, recordemos, iban en el programa electoral del PP en el año 2011 y que incumplieron. Después de darle alguna que otra vuelta y lanzar mensajes contradictorios, finalmente la reforma de la Constitución no estará entre las promesas de cara a la próxima legislatura. Sí recularán en cuanto a la atención sanitaria a inmigrantes. Tras sacarlos de los sistemas, han anunciado una reforma para que los sin papeles que lleven al menos 6 meses empadronados en España reciban asistencia. Prevén incluir su reforma electoral para que gobierne la lista más votada. Evitarán cometer errores pasados, dicen, y por eso no figurará en su nuevo programa nada sobre el aborto, aunque sí una ley de maternidad. Llama la atención, por último, su compromiso de crear un estatuto del artista que recogerá la especificidad del sector y de los actores y actrices como trabajadores. Pues esto es un poquito de lo que sabemos hasta ahora de los programas de estos 4 partidos. Bueno, pues supongo que el Partido Popular va a tener mucho cuidado con lo que meta en el programa electoral a la vista de lo que ha sucedido con el que presentaron hace 4 años y con todas las rectificaciones subsiguientes, algunas forzadas por las circunstancias y otras por jardines propios en los que decidieron meterse. Carlos, enseguida imos coñecer máis cousas que teñen que ver con, por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego ou as Mareas, pero primeira aproximación do que se está prometendo. Que visos de viabilidade que críticas hai que facer o que se está poñendo encima da mesa? Bueno, vamos ver, eu comezo por onde remataches ti agora. Credibilidade dos programas electorais do Partido Popular e do Partido Socialista máis ben escasa, non? O Partido Popular presentouse no 2011 en novembro cun programa electoral que os 2 meses, bueno, o mes, porque xa creo que o primeiro decreto leu tiña data de 31 de decembro de 2011, se non me engano, xa estaba absolutamente incumprido, non? En segundo lugar, no caso do Partido Socialista, hai que lembrar, falámoslo aquí moitas veces, reforma da Constitución en 2011, o Real Decreto de 10 de maio do ano 2010, onde tamén incumpriron absolutamente o programa. A mí o que me preocupa máis é, porque eu creo que vamos a unha especie de tetrapartidismo, polo menos no que se refire aos partidos estatais, non? Eu creo que aquí a opción é se vai gobernar o PSOE con Podemos e nacionalistas, porque creo que a suma sería así, ou se vai gobernar o Partido Popular con Ciudadanos, non? Entón, claro, Ciudadanos non di que vai facer coa reforma laboral, e se un le cousas de xente que está alrededor de Ciudadanos ou cousas que van dicindo non son moi tranquilizadoras. A rebaixa do IVA. Mire, como se van pagar os servizos públicos? Porque supoño que rebaixan o IVA, pero non está no programa de Ciudadanos, nin está nas declaracións que fan, verdade, subir os impostos progresivos a quen máis ten.
E claro, logo cuestións como esta, o do Partido Popular a min faime gracia do Estatuto do Artista, supoño que non se referirá a tauromaquia, non? A isto de crear agora... da tauromaquia. A FP da tauromaquia. Do PSOE, prostitución, o PSOE todo o que ten que sempre. ver ca Igrexa Católica, que outra vez aparece en campaña electoral. Pero o PSOE, vamos a ver, cando chega a campaña electoral, sacan Igrexa Católica, logo nunca denuncian, verdade, os acordos coa Santa Sede do ano 79 cando gobernan, o que fai é citar así unha serie de cebos, por se hai quen pica, pero ben, mire, reforma laboral, que vai facer o PSOE coa reforma laboral? Todas as reformas regresivas que houve en materia penal, en materia de seguridade cidadá, que vai facer o PSOE con elas? É que non se sabe. Eu remítome tamén a experiencia. As reformas que fixo Aznar en materia de seguridade laboral, coa Lei de Estabilidade Financeira do ano 2001, coas reformas do Código Penal, chegou o Partido Socialista no 2004 e non eliminou ningunha delas. Entón, eu creo que esta sería unha cuestión a ter moi en conta. Con respecto al PSOE en concreto, ¿a ti te llama la atención que vuelva a aparecer otra vez el asunto de la Iglesia? ¿Te lo crees? Sí, claro que me lo creo. ¿Te lo crees? Sí, pero a reforma laboral, por que non aparece? Que sea a cuestión. Sí, aparece, Carlos. Que aparece? Sí, aparece que se modificará a reforma, se modificará. En esta semana dijeron unha cosa e la contraria. Primeiro dixeron, efectivamente, que iban a conservar. A derogala. E logo dixeron que non a iban a derogar, que iban a reformar, que iban a manter a indemnización por despido, pero que a negociación colectiva iba a ser reintroducida. En líneas básicas é o máis importante que eu escoitei. Respecto á cuestión da Iglesia, nunca foi nun programa do Partido Socialista a denuncia do concordato. Nunca. É a primeira vez que vai. Dentro do programa, pero... Dentro do programa. É que iso é importante, quero dicir. Por certo, en contra da creencia que se transmite continuamente, por certo, onte, Fernanda, permíteme que che leve a contraria... A mí? Sí. Onte dixeches que o máximo culmen da religión na iglesia, no colexio se dera... O que dicen é que na época de Zapatero, a presenza da iglesia, da religión... Non, dixeches na escola. Claro, a presenza da religión... Por primeira vez. Faremos un fact-checking. Por primeira vez, dende o ano 77, a religión non foi evaluable durante o goberno de Zapatero. A primeira vez. Bueno, faremos un fact-checking. Fai. Vale. A primeira vez. Por lo tanto, bueno, eso é tal como digo. Bueno, ti crees que desta vai, no caso de que... Bueno, eu creo que sí, o ambiente que hai no partido, nas bases... Porque ti crees que vai ser Pedro Sánchez o próximo presidente do goberno de España? Pregunto. Pode ser. Con Ciudadanos? Non sei. Pode ser con Ciudadanos ou pode ser con Podemos. Sí, claro. Para aplicar programas distintos hai que claro, sí, claro. Os programas se negocian. Os programas de coalición se negocian sempre. No, estamos de acuerdo, pero digo que si eso no es otro programa será distinto. Hay que suponer. Lo mismo me vale que lo mismo me vale. No, puede ser que el programa sea el mismo para gobernar con la derecha que con la izquierda. ¿A ti con quién te gustaría más que gobernara? Con Podemos. A ti con Podemos. Sin duda ninguna. Roberto, ¿a ti? Yo, si tuviera que resumir esto, ¿con quién me gustaría? Hombre, yo, si tengo que elegir entre que el Partido Socialista gobierne con Podemos o gobierne con Ciudadanos, yo creo que sería mejor para el país y para el Partido Socialista que gobernase con Ciudadanos que con Podemos, no tengo ninguna duda, pero en fin, eso es otra historia, ¿no? No, vamos a ver, yo quería hacer una evaluación general sobre los programas, pero yo creo que la oferta básicamente se podría resumir en una palabra y es jauja. Es decir, esto es jauja, ¿no? Es decir, llegan las elecciones y... a la repañota. A la repañota, efectivamente. Vamos a la repañota. Vamos a ofrecer muchas cosas que nadie va a decir. Sería interesante, es una pena que no estén Pepe Borrell y Llorac, porque sería interesante que hicieran un libro sobre los programas electorales demostrando cómo... Está feito ese libro, o fixo Marabal, no, que se chama El control dos políticos. Ya lo sé, e, por certo, que os programas se cumplen. No, pero no me refiero a eso. El de Marabal está hecho a posteriori. Sí, pero no, me refiero a priori. No, si conozco el libro Marabal, que é un libro moi serio, catedrático de sociología. No me lo digas, sé quién es Claro, Marabal. un libro moi serio, creo que se chama El control dos políticos, estudia moitas eleccións, non só españolas, sino europeas. Pero Roberto está plantexando outra cousa. Perdona, incluídas España, pero aproveito para dicilo. Aproveita. Estudia os programas e o cumprimento dos programas. E resulta, sorprendentemente, que se cumplen según bastante. as series históricas que ele estudia, que o 70% das promesas electorais se cumplen. Bueno, lo que está hablando Roberto, creo, es que alguien, algún tipo de institución... A ver, algún tipo de institución pública publique como una especie... A ver... que publica una especie como de guía telefónica. Claro, no, y sobre estos todo somos programas. Que alguien pudiese, vamos a ver, hay una cosa que es importante que nuestros espectadores lo saben. El presupuesto se define por una cosa, es que tiene que estar cuadrado. Es decir, el presupuesto tiene que tener la misma cantidad de ingresos y de gastos. Y esto, los ingresos
me corregirá Gonzalo. Te corrijo, esto, a no ser que no pagues la deuda y cumplas el déficit, que no sería cumplas quien el lo dice, déficit, la también es lo propuesta. que él dice. Bueno, pero si pagas la deuda, porque si no, no te puedes financiar, y cumples el déficit, porque si no, no te puedes financiar en el Banco Central Europeo, los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados y, por tanto, el dinero o viene de los impuestos o viene de la deuda, o viene de los préstamos, es decir, de cómo te endeudes, ¿no? Entonces, hay una cosa, es que lo que no se puede proponer al mismo tiempo es más servicios y menos impuestos. Esto es lo que no se puede proponer al mismo tiempo. Bueno, sí que se pode facer os orzamentos Bueno, da Xunta para o ano que ven. Se puede hacer de todo, es decir, en política se puede hacer de todo, pero no es serio. Quiere decir que no es serio proponer algunas de las medidas que se proponen sobre salarios. Sí, no, es Feijóo serio. non é serio. No es serio proponer. Ayer le escuché decir al líder del Partido Socialista una propuesta, que es que los parados de más de 57 años, me parece que era, esto cobrarían el seguro de desempleo hasta la jubilación. Bueno, pues esto hay que explicar cómo se financia. Porque si viviéramos en jauja, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Me parece perfecto. Como me parece perfecto completar el salario de las personas que tienen un salario bajo. Estoy absolutamente de acuerdo. Siempre que se me explique cómo se financia. Es decir, cómo se financia eso. Porque si no se explica cómo se financia, lo que se está es mintiendo de una manera descarada al cuerpo electoral. Es decir, tú no puedes proponer medidas que sabes que no vas a poder financiar, porque la situación en la que está el país es la situación en la que está. La deuda que tenemos es la que tenemos. ¿Pero tú crees que ellos lo proponen sabiendo que no van a poder hacerlo? Estoy ¿O absolutamente... están convencidos de que hay una mala distribución de los recursos, de manera que...? Nada. Siempre se dice lo mismo. ¿Cómo? Luchando contra el fraude... reforma fiscal. Reforma fiscal. Luchando contra el fraude, ya se lucha contra el fraude. Se lleva muchos años luchando contra el fraude. Seriamente contra el fraude. Está la agencia tributaria luchando contra el fraude de una manera que no lo había hecho nunca en la historia de España. No porque haya una gran voluntad en la derecha de luchar contra el fraude, sino porque hay una voluntad de recaudar dinero. Es decir, haciendo cosas que no se habían hecho nunca, como por ejemplo... inspeccionar a los representantes de los futbolistas que cobran dinero, que en realidad es de los futbolistas, pero que no cobran los futbolistas. Se están haciendo esas cosas, por tanto, no es serio, y a mí me parece que todo debate electoral hay que ponerlo en un contexto de seriedad, no es serio. Ir a la repañota y decir, vamos a proponer aquí lo que sea, porque como total es igual, luego cuando uno llega, una postilla breve sobre la religión. Yo estoy de acuerdo con que... si se modificase la Constitución, no va a haber reforma de la Constitución, me temo. En fin, me temo en el sentido de que no va a haber ocasión a que haya ese consenso. Si hubiera reforma de la Constitución, yo creo que el artículo que establece que el Estado no tiene religión oficial, el 16, efectivamente, y que el Estado se obliga a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, yo creo que es perfectamente factible suprimir la referencia a la Iglesia Católica, que fue en su momento fruto de un pacto. Recuerdo el discurso de Santiago Carrillo defendiendo ese artículo en la Constitución, en la Constituyente, que consistió en eso. Establecemos el principio de la confesionalidad del Estado y al mismo tiempo reconocemos la realidad sociológica, la singularidad de la Iglesia Católica, que en aquel momento tenía un peso específico en la sociedad española que hoy no tiene, porque se ha producido un proceso de secularización muy grande, a pesar de que cuando tú preguntas en el CIS claro, cuánta gente se declara católica, la mayor parte de la población española se sigue declarando pero católica. A misa va menos del 20%. Y la gente se casa menos por la Iglesia, y la gente se bautiza menos, y la gente hace menos la primera comunión. Entonces, yo estoy de acuerdo en que si se modificara la Constitución se haga eso. Estoy de acuerdo en que se renegocien los acuerdos con la Santa Sede. Creo que hay que renegociar los acuerdos con la Santa Sede. Estoy de acuerdo en reformar el estatuto de la religión en las escuelas. Yo creo que la religión no tiene que enseñarse en las escuelas. En las escuelas no se debe enseñar religión, ni la católica ni ninguna, eso es cosa de las iglesias. Dogma católico. Dogma católico. Se debe de enseñar historia de las religiones como una parte fundamental de la historia, pero no religión. Ahora bien, lo que a mí me gustaría que me explicase el secretario general del Partido Socialista, que creo que es profesor de Constitucional o de una cosa parecida, es eso de establecer que el Estado... Economía. No, es de economía. Sí. El de Constitucional el anterior. El Constitucional ya... Que era Zapatero, creo, ¿no? Que estuvo una No, pero que era de Constitucional lo decía él, en fin. Bueno, pero me refiero que algo tenía de común. Este es economista. Entre lo que él decía y la realidad había puesto escasas coincidencias. Pero en fin, esa es otra historia. No, vamos a ver, explique que es eso de un Estado laico. Mire, no, jurídicamente los estados son confesionales o no confesionales. Entonces, este estado no es confesional porque no tiene religión oficial, y eso es lo que es jurídicamente relevante. Pero Roberto, Francia no hay se religión declara oficial. un estado laico. Pero vamos pregunto, pero eso, ya sé que es el único caso en el pero mundo. tú puedes hacer juegos malabares. El santo laicismo. Con esa palabra, tú puedes hacer juegos malabares, incluso puedes decir aquello que decía Gambetta, decía, el clericalismo, voilà l'ennemi. El clericalismo, ahí el enemigo. Pero tú puedes hacer juegos malabares con eso, pero no es serio. Es decir, lo que no es serio es reintroducir, diríamos, con voluntad de polémica, de endurecer la polémica, un asunto que está resuelto en la sociedad española.
Ese asunto está resuelto. La sociedad española sabe perfectamente que el Estado no tiene religión oficial y hay flecos que no se resolvieron en ese momento. Tiene razón Carlos cuando dice que no lo resolvió el Partido Socialista cuando llegó en 2004. Sí. Recuerdo, yo no sé si lo llevaban en el programa, pero recuerdo que haber oído de esto a María Teresa Fernández de la Vega decir que iban a renegociar los acuerdos con la Santa Sede. Y no se hizo. Bueno, por tanto, eso no es una prioridad de la política española. Y yo creo que eso hay que reintroducirlo en la política. Se puede introducir en la política española, pero no con ánimo de convertir eso en un conflicto, porque por fortuna eso que fue un gravísimo conflicto en nuestra historia ya no es un conflicto. Otro día dicen aquí por poco me zurra. Bueno, sí, eres tú una persona dispuesta a aceptar azotes, vamos. Enseguida te escucho, Gonzalo, pero vamos a completar un poco este mercado de ofertas electorales diversas con lo que está saliendo de aquí desde Galicia. Bloque Nacionalista Galego todavía no tiene cerrado su programa electoral, pero hay una serie de líneas básicas que ya son capaces de compartir con nosotros, y hemos buscado también algún punto de vista en los diferentes formaciones que están negociando la conformación de esa denominada Marea Galega. Vamos a verlo. A 2 meses de las elecciones y con la incógnita aún de cuántas y qué candidaturas veremos en las papeletas en Galicia, la elaboración de los programas se ralentiza, pero no se para. El BNG participa en la comisión creada dentro de Iniciativa Pola Unión y en la que plantea sus propuestas. 3 son los ejes básicos: potenciar los servicios públicos, defender los sectores productivos estratégicos como la agricultura, la pesca, el lácteo, el naval, y que se reconozca el estatus de Galicia como nación. En este sentido, abogan por un cambio en el modelo de financiación. No cual se recoñeza o sistema de cupo para que as comunidades autónomas, en particular Galiza, poda ter unha recadación propia dos seus tributos e poidamos ter unha facenda propia. Hay también medidas fiscales como el aumento del IRPF para las rentas altas, la creación de un impuesto especial para las grandes fortunas, una reducción del IVA al 4% para los gastos culturales y los productos básicos y la supresión de la SICAP. Se piensa también en las familias, incluyendo una renta básica para familias con ingresos inferiores a los 9.000 euros y la dación en pago para evitar desahucios. Propuestas en las que trabajan a contrarreloj. Para acabar cerrando un programa que sexa de consenso de todos os participantes, pero non se interrumpen os traballos porque, digamos, os tempos xa son moi axustados. Y como corre el tiempo, también desde Encontro por una Marea Galega se han puesto en marcha, igual que las organizaciones que se suman a su propuesta. Anova reconoce que aún no está en el proceso programático. Esquerda Unida abrirá una ponencia para revisar el programa marco en el que se incluyen medidas como la renta básica o la potenciación de los servicios públicos. Y desde la Plataforma Ciudadana, el grupo de trabajo elabora el programa con unas líneas básicas que pasan por el derecho a decidir, la potenciación de los servicios públicos y el fin de las políticas de austeridad. Bueno, como vemos en algunos casos, cosas genéricas, como estas últimas que acabamos de escuchar, que todavía, bueno, pues no están suficientemente matizadas, titulares muy gruesos, digamos, todavía. Gonzalo Caballero. Bueno, a ver, yo creo que es el momento de que empiecen a aflorar todo el tipo de propuestas para intentar pues, agarrar votos de donde sea, pero yo creo que las próximas elecciones tienen 2 ejes centrales para determinar el voto. Y los demás es intentar captar votos muy ideologizados en determinados nichos del escenario electoral. Pues, por ejemplo, puede haber un sector muy ideologizado con el tema de la Iglesia y el Partido Socialista pequeño que intenta reconciliarse con sectores de la izquierda. Pero ¿tú crees que es más importante que nunca quizás el asunto de los programas, que los estamos mirando con más interés que en otras ocasiones? ¿No? Yo creo que los ciudadanos están muy quemados de la política, de toda esta fase que estamos viendo en el país, muy distantes. Hay mucho interés por la política, pero mucha falta de credibilidad. Y por lo tanto hay interés en política. Por ejemplo, los niveles de atención a la política, los debates en política están en este país como probablemente no hayan estado desde la etapa de la transición o desde la consolidación democrática a principios de los años 80. Hay mucho más interés, que era un factor que medía la desafección política, pero hay mucha más desconfianza que nunca. Nos interesa, pero no creemos en la política. Es decir, o no creemos en los políticos que la ejercen. Es decir, sin que ello dañe la afección por la democracia como sistema, porque es cierto que nadie cuestiona todavía en las encuestas que el sistema democrático sea el mejor sistema posible. Yo creo que en esta línea hay 2 grandes ejes, al margen de la cuestión del nacionalismo, que en Cataluña puede ser determinante el voto y que en algunos sectores también, que es fundamentalmente una, que es la cuestión económica, que sigue siendo
una clave determinante, qué va a ocurrir con la economía, y que al final es, bueno, el debate, bueno, se puede plantear como, vamos a ver cómo repartimos y demás, pero en todo caso es importante, se puede plantear un cambio de la política distributiva que hace el gobierno, pero hay que mantener una senda que permita que el país siga creciendo económicamente en los próximos años. ¿Tú crees que miente mucho la gente que ofrece cosas que tienen difícil encaje presupuestario, o que realmente hay políticos que creen que se puede distribuir la riqueza de una forma diferente? Yo creo que hay de todo. Creo que hay algunos sectores políticos y algunos agentes y protagonistas de la vida política que creen, en mi opinión, erradamente, que algunas propuestas son conciliables. Es decir, no creo que algunos intenten engañar. Pues, por ejemplo, en los sectores más ideologizados de lo que hoy se ha llamado populismos o izquierdas más tal, hay gente en la ciudadanía y también en las élites políticas que creen que ese tipo de planteamientos de no cuadrar, de intentar una política de crecimiento y demás, yo creo que por falta de conocimiento detallado de las situaciones históricas, por falta de entender la importancia y las restricciones que te suponen los mercados para hacer una política económica en una economía abierta, pues tienen un discurso en el cual su concepción mental supone que los factores ideológicos priman sobre lo que puede ser el carácter técnico o racional de la política. Dicho esto, yo creo que la primera cuestión, y que tiene que estar en el centro de decisión, es la cuestión económica. Y pegada a la económica, una vez que se garantice por lo menos una senda de recuperación y prosperidad en los niveles de producción de la economía, el siguiente escalón es que se puede discutir sobre cómo redistribuir lo que hay. Y se puede plantear lo que el PP no haya hecho bien o lo que otros partidos puedan hacer bien, pero siempre sin tomar decisiones que eviten que este país pueda tener unas tasas de crecimiento positivos en los años que vienen. Y el segundo gran eje de la política es la regeneración democrática. Regeneración democrática que va a afectar a cuestiones como la corrupción, como la limpieza, como la vuelta a conexión. Pero yo vuelvo a decir, yo creo que en esto lo hemos hablado todavía ayer con Borrell, siempre lo he dicho aquí, el detonante de todo es la cuestión económica, que genera inercias posteriores en la política, en la sociedad y demás. Si de repente la economía va bien y hay más capacidad para distribuir, para en Cataluña paliar el déficit que hay en las balanzas fiscales o que denotan en las balanzas fiscales, para que los parados de larga duración pues tengan dinero. Si hay, va a ser todo mucho más fácil. Si no hay, y tenemos una etapa de dificultades que vendrá dado por el marco general de la economía europea y también por nuestra propia praxis de política económica, si no hay, va a ser muy difícil solucionar de forma integral el problema económico y político. ¿Querías apuntar algo, Roberto? No, muy breve. No, yo cuando decía Gonzalo que había dos temas, se hablaba de la situación económica, y antes de mencionar el segundo, creí que el segundo que iba a mencionar no era la regeneración. Yo estoy de acuerdo contigo que el tema de la regeneración va a estar sin duda en la agenda y va a estar en la actualidad y en el debate. Podemos y Ciudadanos van a hacer todo lo posible por meter ese tema en la agenda como un tema prioritario, ¿no? Pero yo creí que ibas a decir que el segundo gran tema va a ser el de la estabilidad. Es decir, yo creo que ahí va a haber un debate a medida que vaya avanzando la campaña electoral. ¿Tú crees que realmente esto está en la clave del elector? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un elemento que va a decidir en los tramos, en los espacios centrales, en los electorados centrales, es decir, en los electores que están en el centro izquierda, el centro derecha. Yo creo que va a ser un elemento Roberto, absolutamente decisivo. En la misma línea, yo creo que la estabilidad es un objetivo instrumental para conseguir, claro, el bienestar económico. Yo entiendo que gente que diga, tengo miedo de que me jueguen las pensiones o los funcionarios, no sé qué, pero yo creo que el objetivo es que el que tiene la economía, mantener lo que tiene, y que ahí la estabilidad puede ser un objetivo secundario. No creo que sea en el centro. Por eso creí, Gonzalo, que lo ibas a mencionar en segundo lugar, porque yo creo que el tema de la estabilidad, y ahora me explico en un minuto a qué me refiero y por qué lo digo, está directamente relacionado con la posibilidad de consolidar los elementos que permitan la salida de la crisis. Por eso lo mencionaba y creí que lo ibas a mencionar tú. Cuando hablo de estabilidad, ¿qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente: a medida que avance en la precampaña, vamos a ir conociendo encuestas. Vamos a ir conociendo encuestas, es decir, se van conociendo encuestas. Se van a hacer cálculos de combinaciones posibles. Va a hacer cuentas. Que esto lo ha hecho siempre la gente en España, siempre. Bueno, pero probablemente por vez primera estamos, perdona que te interrumpa, una situación que un partido central, como puede ser el Partido Socialista, puede estar en condiciones de pactar a derecha y a izquierda. Quiero ver los datos de la encuesta de hoy, por ejemplo. Hoy da la encuesta, no sé si es muy fiable. Alguna vez ha acertado, pero no es el instituto más fiable, que es la que saca hoy ABC. Y lo que da ABC es 128 diputados al Partido Popular, 84 al Partido Socialista, Ciudadanos por encima de los 50 y Podemos en los 39. Con esos números, lo titulan además, evidentemente, ellos no sé cómo hacen la encuesta y lo maquillan, el titular que da la prensa de derechas, el ABC, es el Partido Popular con Ciudadanos en condiciones de garantizar la estabilidad. Bueno, tipo de encuestas, es ABC, pero Gonzalo, son 1.500 entrevistas telefónicas. Yo mismo lo estoy matizando, pero es pongámoslo de ahorrar de información, yo lo matizo. Yo no estoy hablando ni de cuáles son mis preferencias, ni de qué es lo que va a pasar. Lo único que estoy diciendo, estoy diagnosticando, me puedo equivocar, claro, que una parte importantísima de los electores que saben perfectamente
que la salida de la crisis depende de que haya un gobierno estable, es decir, de que haya estabilidad gubernamental, de que haya un gobierno que pueda gobernar. A medida que vayamos conociendo datos, van a ir configurando su voto en gran medida sobre la base... Claro, pero la pregunta es... En la práctica concreta, el voto de estabilidad, ¿quién lo puede garantizar sin Exactamente. Eso puede ser, no puede haber varias líneas de movimiento. Por ejemplo, puede que una parte de los electores descontentos con el Partido Socialista, que han desplazado su voto a Podemos, decidan retornar al Partido Socialista al ver que el Partido Socialista no tiene ninguna posibilidad o tiene escasas posibilidades y las encuestas dan que está muy por detrás del PSOE. Claro. Puede ocurrir que una parte de los electores que han votado a Ciudadanos o que piensan votar a Ciudadanos, no lo han votado todavía, pero que piensan votar a Ciudadanos, esto se lo piense. Puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que haya pero gente no es por no se visibilizan más que nunca en todos estos años que Ciudadanos puede ser una alternativa o que Podemos tiene un porcentaje de expectativa suficiente como para que sea confiable a la hora de votar por ellos. Si de lo que estoy diciendo se deduce que estoy diciendo que pienso que Ciudadanos y Podemos van a tener un mal resultado electoral a medida que avance la campaña, no estoy diciendo esto. Creo que es una posibilidad. Sí, que la gente va a buscar estabilidad. Como creo que es una posibilidad que haya un aumento a los pequeños, o a uno de los pequeños que se puede configurar como una alternativa. Es decir, por ejemplo, que una parte de los electores socialistas voten Ciudadanos pensando que puede ser la desagre del Partido Socialista. Quiero decir que eso... Cuando tú hablas con la gente que ha trabajado en el CIS en encuestas, yo he conocido a muchos de los directores del CIS, algunos de ellos incluso con los que he trabajado preparando trabajos para el propio, sondeos para el propio CIS, todos te dicen lo mismo. Los electores a la hora de votar, un elemento fundamental que tienen que valoren es la estabilidad. Es el voto racional que te permita configurar un gobierno. El voto estratégico para conseguir formar gobierno. Eu creo que hai varias cousas. Primeiro, en Galicia ainda está por ver se vai haber, e isto xa sei que é unha contradición en sí mesmo, vai haber unha ou dúas candidaturas unitarias. Eu espero que haxa unha. En fin, sí, non sei se van chegar a un acordo ás 12 da noite do último día do prazo, pero bueno, constame que hai aínda algún movimento esta semana e eu espero, como creo que moita outra xente, que haxa finalmente unha única candidatura unitaria, sobre todo porque incluso a evolución de Podemos, este desinflamento de Podemos pode axudar a iso. Entón xa veremos o programa, etc. A marxe diso. Eu creo que hai... Estás convencido do que estás dicindo, realmente? Que vai haber unha candidatura unitaria en Galicia? Bueno, hoxe mesmo houve contactos e vai haber un novo encontro aberto para falar de todo isto. A última nova ten que ver con esa, que onte comentábamos no programa, a posibilidade de que a candidatura de Beiras este tendo problemas dentro, a posibilidade de que Beiras encabece unha das listas, en concreto a da Coruña. Bueno, non sei. Sabes algo desto, ti? Non, eu diso non sei, porque iso xa se verá que en cabeza, a mí podeme valer Beiras e moita outra xente, que critica o dirixente que critica a cuestión para min non é esa. Eu creo que empeza a haber tamén movementos por abaixo de moita xente que está transmitindo a uns e a outros, que non sería... Falábamos dese manifesto que non se publicaba. Non, eu non sou intelectuais, moita outra xente, non? O sea, que non sería razonable, e acabamos de ver nos programas, que non hai grandes diferencias, verdade? Que houvese dúas listas unitarias, que a única explicación serían, bueno, pois desencontros persoais que, en fin, deberían quedar, en segundo lugar, pero, digo, a marxe disto, hai, claro, falando de programas, bueno, todo depende como se faga análise. Eu creo que Gonzalo Caballero, da que seña dun partido que se di socialdemócrata, fai un análise, sí, perfectamente homologable co que é ortodoxia, verdade, neoliberal. No, primeiro hai que crecer, e ademais parece que se asume que ese crecemento virá a través de iniciativa privada e despois repartimos. Bueno, pois estamos vendo que ese crecemento, estamos vendo en todos os países europeos, pódese crecer. Pero claro, pódese crecer, se se crece cun modelo que non é redistributivo, o crecemento supón unha maior desigualdade. Por tanto, eu creo que a desigualdade sí vai estar no centro tamén deste debate electoral. E a desigualdade ten que ver con varias cousas. Dicir, o caso español, e por tanto tamén o caso galego, resulta que os ingresos públicos sobre o PIB estamos 10 puntos por debaixo da media europea. Quizáis isto teña que ver con que o paro estructural, no caso español, seña moito máis elevado, casi eses 10 puntos, que a media europea, mesmo nos momentos alcistas do ciclo económico, é dicir, sempre hai un 8, 9, 10%. 6 millones de inmigrantes, hai 2 millóns de parados. Exacto. O cual é unha cousa un pouco extraña. É unha cousa un pouco extraña, agora non falemos diso. Entón, claro, pensar que o crecemento vai vir porque rebaixemos os impostos e deamos máis facilidades á iniciativa privada para que cree emprego, non virá por aí. Eu creo que tamén o sector público, o crecemento dos ingresos públicos, verdade? Tamén ten unha capacidade de crear emprego e de atender moitísimas necesidades que están sen atender, a dependencia e moitísimas outras cousas. Entón,
Veremos que pasa por aí. E un eixo do que tamén haberá que falar é se algún partido vai levar no seu programa, espero que en Galiza si se leve, se esta reforma financeira, esta recentralización e privatización financeira que asistimos, alguén lle vai poñer... Te dejo contestar enseguida a la alusión directa, y me falta Tuco también, pero dejando que introduzcamos un argumento más que tiene que ver con una declaración... Se resigna, Gonzalo, ya se resigna cuando te ve. Decía, con una declaración de estos días, coincidiendo con ese anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo gallego, por Alberto Núñez Feijóo, anunciando una rebaja impositiva, en concreto en el IRPF y en el impuesto de sucesiones. Pablo, Carballo, buenas noches. Queríamos comprobar si esta teoría que ha puesto en circulación Feijóo es cierta, si efectivamente en Galicia los gallegos vamos a ser de los que menos paguemos del conjunto del Estado. Cuéntanos. Vamos a ver el matiz entre de los que menos y los que menos, que es lo que decía el presidente. Vamos a recordar precisamente las palabras de Alberto Núñez Feijóo mientras anunciaba esa rebaja fiscal. Nos convertiremos os galegos nos ciudadanos que menos impostos pagaremos das rentas medias e baixas no imposto da renda e os ciudadanos que menos impostos pagaremos no momento das sucesións. Bueno, los que menos pagaremos, decía Feijóo, que además lo repetía. Nos preguntamos si es eso cierto, si dice la verdad el presidente de la Xunta. Vamos a empezar por el IRPF, al que hacía alusión. Ya saben que está transferido, cedido por el Estado a las comunidades autónomas en un 50%. Así queda, como van a ver, el tramo autonómico del IRPF en Galicia después de la bajada que anuncia la Xunta. El mínimo para bases, por debajo de los 12.450 euros, desciende al 9,5% y desde ahí 7 escalas progresivas hasta alcanzar el 22,5% para aquellas bases liquidables que superen los 60.000 euros. Nos quedamos con ese arco entre el 9,5% de mínima y el 22,5% de máxima. Bueno, pues Galicia va a compartir desde ahora ese mínimo del 9,5% con otras 6 comunidades autónomas. En una de ellas, en Baleares, el máximo es inferior en un punto al de Galicia, al 21,5%, y además el margen de ese último tramo es mayor porque parte desde los 75.000 euros. La propuesta de Feijóo es clavada en mínimos y máximos a los de Madrid, Castilla-La Mancha y Cantabria. La Rioja y Canarias comparten ese mínimo del 9,5%, pero el máximo, como ven, es superior, al 23% en La Rioja y al 24% en Canarias. Bueno, y como curiosidad, las comunidades que más presión fiscal, hablando del IRPF, ejercen sobre sus ciudadanos en este tramo autonómico son Andalucía y Cataluña, las dos con un mínimo del 12% y un máximo que supera el 25%. Bueno, pues hablando del IRPF, tenemos respuesta. Somos los gallegos los que menos vamos a pagar, eso no es cierto, pero sí vamos a estar entre los que menos, hablando del impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, otro anuncio al que hacía referencia a Feijóo y que también matizaba el consellero días después, el de Facenda. Rebaixamos o imposto de sucesións e doazóns para que o 99% dos galegos, dos descendentes, en este caso directos, non o paguen. Cero impostos, pois, para as herdanzas de ata 400.000 euros entre familiares directos. Galicia sitúase con esta rebaixa entre as comunidades cun mellor tratamento fiscal as herdanzas de familiares directos. Ya matizaba el consejero entre las que, pasa de 125.000 a 400.000 euros esa cuantía por la que no se exige tributación. En eso sí que Galicia es pionero porque los márgenes en la mayoría de las comunidades están entre los 100.000 y los 200.000, aunque también hay matices. Bueno, a día de hoy, a partir de esos 400.000 que pasa, se promete también cierta rebaja, aunque no se concreta. Vamos a ver un caso concreto, el de un joven soltero que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros. Bueno, fijaos la diferencia entre lo que tendrá que pagar en función de la comunidad en la que viva. Apenas 1.000 y pico euros en Cantabria, La Rioja o Madrid, menos de 3.000 en Castilla-La Mancha, menos de 10.000 en Baleares o Cataluña. A partir de ahí la cosa se dispara. Galicia está en la zona media con esos 55.000 euros, pero los que más tributan por ese concepto, asturianos, andaluces y murcianos, por encima de los 160.000 euros. Y ahora vamos a suponer que esos 800.000 euros no se heredan, sino que se donan. Es decir, no son sucesiones sino donaciones. Mismo ejemplo, joven de 30 años y lo recibe de su padre. Aquí las diferencias son todavía más acusadas. Apenas 2.000 euros de impuestos se pagan en Madrid, 30.000 en Castilla-La Mancha, Galicia vuelve a estar en zona templada, esos 56.000, y en 8 comunidades hay que pagar más de 200.000 euros. Asturias y Andalucía vuelven a estar a la cabeza.
Cantabria y La Rioja, es curioso, por ejemplo, subvencionan al 90% de las sucesiones, pero no las donaciones. Por eso están en lados inversos de la tabla en una y otra cuestión. Bueno, llamativas las diferencias entre comunidades autónomas. No sé si os merece algún comentario esa tabla que acaba de presentar Pablo Carballo en relación con las sucesiones. Yo creo que de esto hemos hablado. Yo creo que es algo que está coherente al modelo que ha ocurrido en el país, en el cual se ha cedido a las comunidades autónomas y a partir de ahí el Partido Popular, llegado a un determinado momento, ha empezado a reducir mucho los impuestos, sucesiones y donaciones. Ha sido el ala más liberal, lo han empezado mucho en Madrid con la gente del Consejo Económico y Social, como Paco Cabrillo y demás, lanzaron un impulso muy ideologizador de eso y lo han aplicado. Yo tenía una réplica anterior. Sí, vale, pues entonces espera que acabe Pablo primero, a ver. Venga, vamos con el tercer anuncio de relevancia. Y otro tercer anuncio también entre las tienen interés rebajas fiscales. Sí, están ahí mirándose cruzadamente. Bueno, vamos a ver el tercero. Que hacía el propio consejero. Que queden miradas de solo, Facenda, por Dios. pues de miradas. Vamos a escucharlo. Cero para o rural, que afectan a tres figuras, en concreto as que se refiren para comprar unha finca con deducción do 100% da cota para transmisión de solo rústico para continuar co negocio, é dicir, cunha explotación, elevación ao 100% das reduccións vixentes e tamén para a ampliación das explotacións cunha deducción do 100% da cota de gravame de actos xurídicos documentados para a agrupación de fincas rústicas. Bueno, medida de apoyo exclusivo al rural, pionera en parte en España, pero muy acotada, incluso al tipo de transmisiones. No vale para una vivienda, sí para una finca rústica. Vamos a ver los porcentajes, los máximos que se pagan en cada comunidad hablando de inmuebles. Como ven, Madrid vuelve a tener la carga fiscal más baja y Galicia aparece en el pelotón de cabeza, superado solo por Extremadura, con ese 11%. Hay 8 comunidades, entre ellas la nuestra, que comparten ese máximo del 10%. Hablamos del impuesto de transmisiones. Veamos un caso concreto. Una vivienda vacía, 150.000 euros de valor. En Madrid pagaríamos 9.000 euros por esa transmisión y en Galicia 15.000. Estamos entre las comunidades, junto a Cataluña y Valencia, en la que más presión fiscal hay en este punto en toda España. Así que concluimos que fuera de los supuestos de los que ahora se habla, fincas rústicas, rural, los gallegos somos de los que más pagamos hablando del impuesto de transmisiones patrimoniales. Bueno, estamos hablando de impuestos directos, no indirectos, que eso sería otro capítulo. Y un último capítulo, hablábamos de transmisiones patrimoniales, vamos a ver el impuesto de patrimonio. Este no se toca, están exentas rentas por debajo de 700.000 euros en casi todas las comunidades. ¿Qué pasa a partir de ahí? 800.000, este es el ejemplo. Bueno, en Madrid no pagarían nada, están exentas hasta los 2 millones de euros. Subvencionados al 50% en La Rioja, Galicia con esa media de los 240 euros. La mayor carga para los catalanes, 769, que además tienen rebajado el mínimo exento hasta los 500.000 euros. Y después de este repaso, la conclusión es clara. La comunidad autónoma con menor presión fiscal sobre sus ciudadanos, con mucha diferencia, es Madrid. Galicia está en la zona templada, baja, ya más aproximándose a Madrid que a la zona alta, y las comunidades, Fernanda, con mayor carga fiscal, también con diferencias sobre las demás, Andalucía y Cataluña. Bueno, enseguida debo dejar responder, Gonzalo, pero yo no sé qué creéis. ¿Cuál es el modelo que os gusta más, Tuco? Bueno, eu creo que hai que pagar impostos. Non son un experto en esta materia, pero como doutrina xeral, como dixo onte, por certo, Carlos Príncipe, eu creo que hai que pagar impostos porque senón é imposible manter o Estado. Imposible. Hai que manter aí un equilibrio, porque os economistas falan, eu insisto, falo por boca de ganso, falan de que o pocket money é moi importante para aumentar o consumo, que é un elemento importante tamén na constitución do Produto Interior Bruto, pero eu creo que hai que pagar impostos, senón non se poden financiar os servicios básicos de sanidade, de dependencia, de educación, etc. Eso que eu creo. Os pido brevedad, porque nos quedan 5 minutos en este bloque. Venga. Que hay que pagar impuestos es una obviedad. Democracia son dos cosas, partidos e impuestos. No hay ninguna democracia en el mundo donde no haya partidos, impuestos. A declaración, cando se declaraba independencia, no vote, no tax. Y no hay impuestos, no hay democracia. Los yanquis, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que nuestro sistema fiscal tiene dos grandes problemas, yo diría tres quizá, ¿no? Sin ser un especialista en eso, que no lo soy, pero por lo que he leído, tiene tres grandes problemas. El primer problema es que la tributación de las rentas es muy superior a cualquier otra tributación.
Estamos en una tributación de rentas que es de las Aquí más pagamos altas, los mismos de las siempre. más altas As de do Europa. traballo, queres decir. Las rentas del trabajo. sí. No, me refiero a las rentas del trabajo. No, rentas del trabajo. El IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas. Pero o IRPF entra tamén a rentas do capital e esas No, teñen las un rentas del tratamento... trabajo, yo creo que estamos entre los países, creo no, he leído que estamos entre los países con mayor presión fiscal en IRPF, rentas del trabajo de Europa. El segundo problema es que tenemos una bolsa de fraude fiscal muy grande, seguimos teniendo una bolsa de fraude fiscal muy grande, y no solo entre los ricos, pero también entre los comerciantes, entre los profesionales liberales, entre muchísima gente. Entre las grandes empresas, entre tal y las como grandes se han dedicado fortunas. a denunciar en los últimos tiempos también los inspectores de Hacienda, ¿no? Y tenemos un tercer problema que quizá, yo ahí tengo menos criterio, quizá Gonzalo, que es que el peso de los impuestos indirectos es notable, y el peso de los impuestos indirectos es complicado, porque los impuestos indirectos son impuestos que se pagan de manera lineal, ¿no? Yo coincido absolutamente, los impuestos son un elemento fundamental. A mí no me gusta que haya estas diferencias territoriales. Es decir, yo creo que es... ¿Y estas diferencias entre lo urbano y lo rústico? No, bueno, yo eso me parece que es absolutamente... Lo he criticado con toda claridad. Yo creo, lo dije el otro día en el periódico, vamos, que me parece que no hay ningún motivo que explique que una finca rústica, porque claro, hay fincas rústicas que valen muy poco dinero, pero hay fincas rústicas que valen mucho dinero y que eso no tribute en transmisiones patrimoniales. No, pero iba a decir que a mí no me gusta en que haya esas diferencias. Yo comprendo que las diferencias... las diferencias son consustanciales con la autonomía, si hay autonomía y diferencias es imposible que no las haya, pero quizá las diferencias no deberían... Afectan só ao tramo autonómico, que no, ya lo sé, pero quizá las diferencias no deberían ser tan de cero absolutamente exageradas. A ver, Gonzalo, tienes un par de minutos para defenderte. 30 segundos solo para decir que coincido en lo que se ha dicho, pero sí es cierto que hay algún elemento que puede justificar por qué lo rústico puede tener algún tratamiento distinto. Habría que dar a lo mejor un tratamiento fiscal más peculiar, pero es cierto que en un país lleno de fincas, leiras, minifundismo, que al final acaban siendo algo que tiene muy difícil liquidez en el mercado, porque hoy por hoy tierras y casas en la Galicia interior son muy difíciles de vender, de colocar. Por eso, la rústico me refiero, ahí es donde tiene que puntualizarse lo que tiene valor económico y permite eximir impuestos, o hasta qué punto al final es una carga heredada del señor que recibe de una situación económica muy complicada y que recibe algo que ni es capaz de vender, o un monte. Eso es lo que yo creo que justifica al legislador, aunque no se lo ha dicho. Yo quería plantear una cuestión que me queda un minuto 30 segundos. Porque a lo mejor hay contrarréplica. Lo único que yo quería decir es que a mí también me preocupa que desde la izquierda, cuando se lee, o desde el progresismo, cuando alguien habla de política de crecimiento económico, que esté interpretando que hablar de crecimiento supone hablar de políticas neoliberales, porque no tiene nada más que ver. Es decir, si algo ha habido en la Europa que se ha construido la socialdemocracia y la Europa del bienestar, han sido décadas y años con épocas del crecimiento, desde los 50 hasta los 70, en las cuales más intervención pública nunca se generó con tanta eficiencia en ninguna otra parte del mundo. El consenso socialdemócrata se hace con crecimiento económico. Se hace con crecimiento económico. Entonces, yo cuando estoy hecho planteamiento de que... tú no cuestiones el crecimiento económico, cuestiones cómo se alcanza el crecimiento económico. Déjame que igualdade veña despois do crecemento, igualdade condición do crecemento. A ver, lo que pasa es que él ha interpretado, cuando yo solamente he dicho que había que mantener una senda de crecimiento económico en España para poder salir de la situación en la que estamos, él ha interpretado que esa situación de política económica supone una política neoliberal, porque lo dijo textualmente primeiro crecer e logo redistribuir. No, quiero decir que... redistribuir, é dicir, crear igualdade é condición tamén do crecemento económico. Yo he dicho dos cosas muy... Una, que para mantener la salida de la crisis hay que mantener algún tipo de política que permita el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no vamos bien, ni con un cero para redistribuir. No quiero decir que cualquier modelo de crecimiento sirva, ni que el Estado no pueda tener un papel más equitativo, más distributivo. Lo cual también es compatible con entender que el papel posible de intervención económica del Estado, con las restricciones que supone la Unión Europea para un Estado como el español, son muy limitadas, porque no te puedes exceder de los límites de déficit y, por lo tanto, el papel impulsor de la demanda del Estado es complicado. Ahora, ¿que tiene que haber un papel de distribución? Sí. ¿Que la distribución económica ayuda a aumentar el consumo de los ciudadanos y, por tanto, puede impulsar la demanda agregada? También. Pero no podemos solamente a la distribución. Lo que he dicho es que lo primero es garantizar que en los próximos años España tenga tasas de crecimiento que, si no llegan al 3 como este año, que desde luego no se vuelvan al 0, al 0,5, al 1 como hemos tenido. Pero es que lo hay. O sea, la redistribución que hace el Estado a través de la sanidad pública es impresionante. Esa siempre, la redistribución que hace el Estado a través de la educación pública es impresionante, porque los chavales pagan 500 euros o 600 euros por las tasas académicas y el puesto escolar vale 6 o 7.000 euros. Pero también es cierto que eso es redistribución fiscal. Pero a la vez también matizo yo que en los mismos años los índices de Gini, los índices de concentración... Aquí no hubiera redistribución fiscal. Yo creo que hay redistribución con crecimiento. Pero también es cierto que se pueden buscar, pues por ejemplo, en estos años con crecimiento, como el índice de Gini nos recoge, por ejemplo, una mayor concentración de la renta y se puede intentar plantear. Pero con crecimiento. Nada, no, muy breve no, una frase. No, a frase
Eu creo que é indecente que Feijóo fale de rebaixar impostos, cando logo sube impostos indirectos, sube tasas e sube prezos públicos, cando os empregados públicos en Galiza temos os salarios recortados. E cando, ademais, e isto hai que decilo... Pero xa vos vai devolver tamén. No, vai ir devolverá de 2012, nos seguimos coa... Claro, os empregados públicos siguen coa tasa... Pero o curioso é que siguen coas pagas extras recortadas cando se paga o IRPF como se a paga extra se recibise completa, que iso é o máis curioso. Bueno, a ver, tú la última frase te la dedico a ti, venga. La última, penúltima, antes de Marty McFly. Da cuestión que plantexaba Carlos sobre as dúas candidaturas chamadas de Unidade Popular ou como se chama. A ver, rápido. Quero decir que aquí quen é coherente é o BNG, quero decir, cando di Galicia necesita, e coherente ca súa ideoloxía, quero decir, Galicia necesita un grupo parlamentario propio. Eso é absolutamente coherente coa historia e coa ideoloxía do BNG. Sin embargo, a posición de Anova, creo eu que sí, Carlos, a posición de Anova, a posición incluso de Esquerda Unida, sobre todo a de Anova e a de Podemos, polo lado contrario, probablemente son posicións que hai que explicar. A ver, vamos a dejarlo aquí, Carlos. Como se dúas candidaturas unitarias vai haber moita xente que vai quedar na casa e que lles vai dicir, señores, hasta aquí llegamos. Chámenme cando se poñan. Hasta aquí llegamos, pero no, vamos a continuar. Último bloque publicitario. Hoy es un día especial para los seguidores de esa saga denominada Regreso al Futuro, que mira que ha envejecido bien, porque hay niños bien pequeños que consideran un héroe a Marty McFly. ¿Acertó Regreso al Futuro? Enseguida lo sabemos.